Capítulo sexto. Hans von Settor, 18 de junio, año unificado de 1927, en medio de la noche. Las unidades del ejército de la Federación se ocuparon de las unidades acorazadas imperiales de carga según las normas. A las fuerzas de reserva se les asignó el deber de respuesta rápida e interceptaron a las unidades de rescate imperiales que intentaban hacer un avance. Aunque la doctrina de la Federación enfatizaba la superioridad numérica, no la tenían necesariamente en el extremo receptor de la carga del teniente general von Settor. Sin embargo, lo que les faltaba en número, lo compensaban con habilidad. El manejo de la situación por parte del ejército de la Federación, en líneas de batalla gobernadas por la niebla de la guerra, estuvo muy cerca de la perfección. El plan cuidadosamente preparado se llevó a cabo sin problemas, y la mascota que habían mantenido a salvo en su bolsillo para tal ocasión, una división blindada completa, fue decididamente apresurada. Incluso el Estado Mayor del Ejército Imperial se vio obligado a reconocer la resistencia organizada de su enemigo como algo digno de imitar. Sin la excesiva interferencia de los oficiales políticos, además de su creciente búsqueda de la lógica militar, la organización militar de la Federación se había construido una defensa fiable. Tal vez fue según las reglas, pero cuando se tiene la habilidad y la oportunidad, no hay nada más sólido que un ataque frontal. Si la unidad de socorro imperial hubiera tenido pocos nervios, la Federación seguramente habría ganado. Su contraavance habría destrozado la voluntad imperial de luchar junto con todo lo demás, probablemente incluso podrían haber hecho una marcha de largo alcance. Si hubo un error fatal de cálculo en la interceptación de las tropas de la Federación, de hecho, era esto: no anticiparon que los animales salvajes escaparan de la supuesta posición enemiga, mostrando sus colmillos y mordiendo con fuerza por detrás. En una lucha por la supremacía, una puñalada por la espalda puede desencadenar el colapso de incluso el más poderoso de los ejércitos. Debido a que el ejército de la Federación había comprometido imprudentemente sus fuerzas de reserva y continuó eligiendo las respuestas correctas de acuerdo con el libro de texto, una sola acción fuera de su paradigma congeló su cerebro. La bendición dentro de la maldición era que un perro pastor había estado persiguiendo a los animales. El teniente coronel Drake se vio obligado a desempeñar el heroico papel de salvar a sus compañeros, lo que, aunque no era su intención, resultó ser un golpe de suerte para todo el ejército. Arrastrados por la furia de la teniente primera Sue, la unidad de magos voluntarios terminó persiguiendo al enemigo, y al frenar al batallón de magos que se alejó de Soldin 528, las tropas de la Federación apenas lograron contener lo que de otro modo hubiera sido un ataque fatal. Pero las tácticas ad hoc solo funcionarán durante un tiempo. El ejército de la Federación era consciente de la disminución de la voluntad de lucha del Grupo B, por lo que el impulso del ejército imperial para romper el cerco anuló todas sus expectativas, fueron pinzados por el batallón de magos por detrás, y todas sus tropas de reserva ya habían sido desplegadas. El comandante de cualquier ejército tendría la cabeza en sus manos, pero resultó que el daño al ejército de la Federación en el punto en el que fueron atravesados fue momentáneamente localizado. El verdadero problema fue causado por su estructura organizativa al enfrentarse a este desafío, es decir, la cuestión de la toma de decisiones. ¿Qué haces cuando ya no puedes mantener la línea? ¿Contador? ¿Retirarse? ¿Defender? Cualquiera de esas opciones habría sido una forma de proceder. Pero los comandantes de la Federación no hicieron la llamada crucial. Nadie pudo conseguir el tiempo necesario para reorganizar las formaciones desmoronadas. No era que no hubiera comandantes que pudieran tomar una decisión rápida. En feroz batalla tras feroz batalla, los comandantes de la Federación acumulaban experiencia y conocimientos, perfeccionando su juicio y su combate a un ritmo que rivalizaba con el de sus homólogos imperiales. Solo hubo una razón por la que no se decidieron. Independientemente de lo destacado que sea un oficial, el ejército de la Federación consideraba la obediencia como la virtud suprema. En otras palabras, la desobediencia no era una opción por principio. Su organización carecía de la cultura de actuar a discreción, incluso en una emergencia. No es que no se hubiera hecho nunca, pero hacerlo fue una decisión heroica que requirió algo más que valentía. La mayoría de la gente simplemente esperaría por una orden, o más precisamente, para el permiso. Así es como habían sido disciplinados: temer al partido más que al enemigo. Por supuesto, si se dieran cuenta de que no iban a lograrlo, podrían eventualmente mudarse, pero no fueron lo suficientemente lejos. Así que el avance del teniente general von Settor, que no solo fue lo suficientemente lejos sino hasta el final, abrió la puerta. ¿Fue esta acusación resuelta un ejemplo de valor salvaje, imprudencia, o un rechazo de la indecisión? No importaba cómo se describiera, no había duda de que Settor había ganado su apuesta. 19 de junio, año unificado de 1927, las líneas orientales, unidad del ejército imperial en persecución. Las recompensas de la victoria son muchas y variadas,
pero una que está garantizada es el derecho a perseguir a los enemigos que huyen. No importa la época o el lugar, no hay nada que se sienta mejor que disparar a las mochilas de tu enemigo. Quiero decir, tienes que atacar sus espaldas, ¿sabes? Una vez que se ordena una persecución general, todo el mundo tiene que ir, lo quiera o no. Entre las valientes unidades de carga a las que se les ordena cazar al enemigo están Tanya y el resto del 203 Batallón de Magos Aéreos. Está a toda velocidad en formación de ataque aéreo apuntando directamente a las espaldas del enemigo como los perros de caza del imperio. Pero el rostro de la comandante teniente coronel Tanya Onde Gurechav, que dirige las tropas, se oscurece por un momento, y señala despreocupadamente con los ojos a su vicecomandante que vuela cerca. También parece preocupado, ya que se acerca casualmente. También es un oficial entrenado, y obtiene todas las calificaciones por considerar los ojos vigilantes de sus subordinados. Vaya, qué vista. ¿Quién podría haber esperado una batalla de persecución? Tú lo has dicho. El avance es un éxito. Así que había un punto para defender Soldin 528. Qué charla tan alegre mientras el comandante y el subcomandante se ríen juntos. El 203 Batallón de Magos Aéreos puede entrenar desde cero, pero al menos tiene comandantes con los que puede contar. Así que sí, Weiss y Tanya están haciendo un buen trabajo. Probablemente el único que capta el aire críptico entre ellos es el ayudante de Tanya. Se supone que debemos limpiar el resto de los enemigos mientras los perseguimos para asegurar el área, pero, coronel, Weiss, te preguntaré a quemarropa, ¿realmente crees que la persecución es posible, dadas las circunstancias? Tanya mira a su vicecomandante con una mirada amarga. Se nos ha ordenado perseguir, pero no es lo que quieres. Es cierto que la unidad está cansada, pero aún somos capaces de realizar una misión. Mayor Weiss, incluso nosotros estamos agotados, y ciertamente no lo tuvimos peor. De todas las unidades que participaron en la operación de avance, la 203 es probablemente la que está en mejor forma. Sin embargo, Tanya duda en aprovechar la oportunidad de ampliar sus ganancias a través de la persecución. Si fuera su propia unidad, podría haberlos obligado a seguir el ritmo del resto de las tropas. Lamentablemente, esas otras tropas, que serían su última esperanza, pueden o no estar en posición de moverse. Considerando el estado actual del Grupo B, para cuando lograron el avance, las tropas ya estaban al límite, así que no hay manera. Tanya asiente con la cabeza en respuesta al doloroso comentario de Weiss. No tiene que preguntar a qué se refiere. Es frustrante no poder seguir un éxito con toda la fuerza, pero tampoco hay manera de pasar por alto la completa falta de reservas. Es un riesgo demasiado grande para seguir adelante con el batallón solo. Lo mejor que podemos hacer es proporcionar apoyo junto a la flota aérea. Aprobaré un ligero avance como medida táctica, pero quiero evitar incurrir en más fatiga. Si esas son sus órdenes, hagamos que sean órdenes estrictas. No quiero agotar las unidades que ya han pasado por una dura lucha. Teníamos esa unidad multinacional acosándonos también. No puedo dejar que esto se prolongue, así que deberíamos cancelarlo por completo. Tanya indica que quiere considerarlo y repasa los temas que tiene en mente. Cuando nos reunimos con el general Sector, definitivamente estaba emitiendo vibraciones que implicaban que quería limpiar al enemigo. Estaba tan entusiasmado que había estado personalmente en el frente, pistola en mano, y junto con los planes de T, había hecho una petición: coronel, después de la batalla de persecución, quiero que se reporte y me diga cómo le fue. Recordando eso, Tanya suspira. Los superiores siempre hablan como si fuera tan fácil. Dijo que me reportara, pero ¿significa eso que espera un recuerdo? ¿Se atreve a volver con las manos vacías? No quiero ser la clase de jefe que simplemente da órdenes contradictorias a su superior. No quiero ser así, pero Tanya ve un grupo de magos enemigos como pequeñas motas flotantes y se queja, también se siente como un desperdicio. Si quiero hacer caso a las advertencias de la historia, la única opción práctica es retirarse. Pero también entiendo la sensación, como Cao Cao, de que estamos desperdiciando una oportunidad. Si pudiera meterme con los magos de la Federación y la mancomunidad que nos han estado siguiendo y causando problemas. Bueno, no es algo que desee sin razón. Coronel, nada. Me gustaría retirarme, pero también me apetece ajustar cuentas, ya que están delante de nosotros, dos acciones que se excluyen mutuamente. Así que lo único que hay que hacer es sondearlas. Tanya se ríe de sí misma por actuar fuera de lugar. Pero esto es lo que pasa cuando estás atrapado en una situación sin buenas opciones. Es horrible, pero también lo es gran parte de la vida. La realidad está llena de absurdos, desde el ser X, hasta las penas de los mandos intermedios, o el tonto que me empujó delante del tren. Así deseo que todos esos males se pudran. Vamos a prepararnos, vamos a enfrentarnos al absurdo. Nos mantendremos firmes y actuaremos con tenacidad. 01, a todas las unidades.
Vamos a destruir a esos magos enemigos, prepárense para atacar. Si vas a hacerlo, abandona toda duda. Al ordenar la carga, Tanya dirige su batallón mientras se acercan rápidamente a la unidad multinacional liderada por el teniente coronel Drake y el coronel Mikkel. El mismo día, la retaguardia de la unidad multinacional. Mientras tanto, el teniente coronel Drake, del lado de los perseguidos, tenía sus propios problemas. O tal vez se podría decir que los pensamientos de cualquier miembro de una organización en un campo de batalla empiezan a aparecerse. No importa si es victorioso y está en transición hacia la persecución o derrotado y en retirada, sus preocupaciones serán más parecidas de lo que algunos podrían imaginar. ¿Estará bien volver con las manos vacías? Es la primera vez que Drake, marine mágico de la mancomunidad y héroe experimentado, ha tenido que enfrentarse al conflicto de preguntarse que mientras lo persiguen, si tuviera que describir esta novedosa experiencia en pocas palabras, el sabor del vómito. Era el tipo de dilema por el que no quería volver a pasar. El enemigo nos persigue. Pero no estoy seguro de qué hacer. Honestamente, ¿qué? No, se callaba la lengua, pero era un espectáculo de mierda. ¿Cómo podría dudar entre contraatacar y huir? Estrictamente hablando, no había problema con que sus propias manos estuvieran vacías, pero tenía que considerar al coronel Mikkel y su posición en el Partido Comunista de la Federación. Si la unidad multinacional se retirara con las manos vacías, ¿se garantizaría la seguridad física de Mikkel o no? Ser derrotado ya era bastante complicado. Era fácil imaginar esto como una preocupación compartida por todos los oficiales de la Federación, hasta el punto de que Drake se vio obligado a darse cuenta, por eso el ejército de la Federación es tan frágil. Si podía creer los rumores que oía, empezaban a valorar la lógica militar. Pero la divergencia de la visión de un soldado de la Commonwealth era tan sustancial como siempre. Entonces, ¿qué debo hacer? Drake murmuró y se centró en la teoría organizativa y la lógica interna de la Federación. Si solo se tratara de golpear al enemigo delante de ellos, las cosas serían mucho más sencillas, pero tal como estaba, básicamente estaban siendo pinchados. ¿Te molesta tanto traer la retaguardia de una retirada de combate? No, no es eso. Me preocupa qué excusa poner. ¿Coronel Drake? Estaba teniendo una conversación franca con Mikkel, que le dio una mirada desconcertada, menos el intérprete habitual. Era una jugada arriesgada, pero si ni el oficial político ni el teniente primero estaban cerca, no tenía tiempo para perder con formalidades inútiles. Riesgo, riesgo, riesgo. ¿Solo estaban haciendo la guerra junto a la Federación? Porque había tanto que tener en cuenta. Por favor, permítame preguntarle claramente. ¿Se nos permite retirarnos sin lograr nada significativo? Me preocupa especialmente cualquier dificultad que pueda experimentar en su posición. ¿Crees que te dejarán salir del atolladero sin castigo? Me estoy esforzando por no discutir de política. ¿Podrías hacerme un favor y no hacerme filtrar información confidencial? En otras palabras, la política estaba involucrada. Si la política estuviera involucrada, no se libraría fácilmente. Drake respondió a la respuesta implícita de Mikkel con una risa hueca al cielo. Lo tengo. Entiendo la cultura de la Federación y deseo respetarla. Necesitaban regresar con un recuerdo por necesidad política. Siempre había creído que la política era un asunto desagradable, pero con esto, confirmó de nuevo lo verdaderamente, desesperadamente podrido que estaba. Así que necesitamos algo para mostrar todo nuestro esfuerzo, pero somos la retaguardia luchando ferozmente mientras nos retiramos. Odio admitir que la furia de la teniente Sue nos salvó esta vez, pero en retrospectiva, fuimos capaces de proporcionar un apoyo efectivo a nuestras tropas como resultado de sus acciones. Habían sido capaces de evitar el colapso del ejército cuando el ataque de la pinza imperial amenazó con destruirlos por completo. Resistamos en la parte de atrás de la manada. Nos quedaremos contigo y lucharemos. Las disculpas de Mikkel se perdieron con el viento. Drake no escuchó lo que dijo. No era el tipo de cosas que deberían decirse entre hermanos de armas. Un hombre no necesita una razón para mantenerse firme al lado de un compañero de armas. Ahí está mi amigo. Y estoy yo. Así que, como Horacio, tengo que proteger lo que tengo que proteger. En nombre de la patria, un hombre hace de la lealtad su deber. ¿De qué había que tener miedo? Al menos dime esto, ¿cuántos de tus subordinados? 13. Se había perdido el valor de la gente de una compañía. Sin el champán de Sue, no tenía sentido pensar en eso, los maté. La unidad estaba bajo mi mando. Debería disculparme con sus familias. Debería ser castigado. Debería ser mi vergüenza de soportar. Querido Dios y patria, que conozca su gloria, rezó Drake en voz baja, débilmente. Coronel, murieron luchando contra el enemigo. ¿Con qué quiere decir?
Es bueno que no estés acostumbrado a que tus tropas mueran. Y fueron capaces de morir en la batalla contra el enemigo. Es una forma relativamente bendita de morir. Había una historia que a Drake le habían enseñado de niño. Un cuento heroico de un valiente y solo caballero. Tendría que añadir las contribuciones de sus subordinados que hicieron el último sacrificio tan lejos de casa. Lo que estamos haciendo tiene un significado. Quería creerlo. Al menos habían caído luchando contra el enemigo de la patria en la que creían. Pocas veces se sintió tan orgulloso de ser un ciudadano de la mancomunidad como ahora. Oh, amada mancomunidad, que se deleiten en nuestra inigualable adoración. Bueno, es suficiente reflexión sentimental por ahora. Por ahora, solo por ahora, tuvo que forzar esta realidad poco romántica para que tuviera sentido. Bueno, parece que me han reconfortado tus palabras, así que vayamos a la guerra, ¿eh? ¿Qué tan seria crees que será su persecución? Ese batallón de magos está cargando tras nosotros, pero ¿crees que terminará ahí? Tuvo que admitir que el ejército imperial encargado estaba manejando las cosas de manera bastante ágil. La unidad de magos imperiales y el Diablo del Rin tuvieron mucha lucha en ellos a pesar de haberlos perseguido justo después de salir del fuerte encierro y las duras condiciones que soportaron en Soldin 528. Podrían haberse cansado un poco, pero en vez de eso venían a la unidad multinacional como si su adrenalina se disparara a toda potencia. Esto asustó a Drake de la misma manera incomprensible que lo hizo Sue. ¿Por qué no se cansó como un ser humano? La respuesta es obvia, Coronel Drake. Hay pocas cosas tan divertidas como ver las mochilas de tu enemigo. ¿Qué? ¿Esto es una brecha generacional o algo así? Disparar a las mochilas a las espaldas de los enemigos es la vieja diversión. ¿Se podría decir que el sueño de un oficial es ver las mochilas de los enemigos? Yo era un niño pequeño con estatus, así que siempre he preferido perseguir zorros. Levantó su rifle mientras hacía mímica de caza. Las costumbres de su ciudad natal. Qué nostálgico es el aroma de la civilización pacífica. En el estilo guerrero, la tradición de la caza era ensalzada por asegurar que los hombres tuvieran un arma lista en caso de que algo le pasara a su país natal. Escuchar esos recuerdos de un campo de batalla fue especialmente nostálgico. Qué cosa tan clara y simple era tomar inocentemente tu rifle de caza y perseguir a tu presa. Así que es una diferencia cultural, ¿m? De todas formas, ahora estamos a punto de saludar a los imperiales amantes de la guerra. Tenemos que preparar una espléndida fiesta de bienvenida. ¿Podemos esperar algo de los aviones de caza? Ese oficial político garantizó el apoyo, pero es solo su garantía después de todo. Me gustaría oír su opinión, Coronel Miquel. Coronel, su desagrado por el oficial político ha ido un poco lejos. Le he dicho repetidamente que ella es una de las mejores, y no importa cuántas veces te oiga decir algo mejor, no entiendo lo que quieres decir con eso. No ignoraba que su odio a la política estaba creciendo, pero dado que se veía obligado a luchar como retaguardia solo por la política, habría apreciado cierta tolerancia a sus agarres. Lo peor está mucho más allá de lo que puedas imaginar. Ella es más, como debería. ¿Yo digo? Es como un buen corderito fingiendo ser un lobo. Puede ser buena, pero es un lobo con piel de oveja. No es de extrañar que las ovejas buenas no puedan llevarse bien con ella. Dicho esto, me iré de aquí. Es hora de divertirse. Acababa de encender un fuego bajo las espaldas de sus subordinados con órdenes severas de ponerse en formación para que estuvieran listos para enfrentarse al enemigo entrante cuando recibiera una rara buena noticia. Coronel. El teniente Sue informa de enemigos en nuestro camino de retirada. Buenas noticias de su hombre que lleva el equipo de comunicaciones. Aunque fue desafortunado que se vieran enemigos, Drake y sus tropas fueron perseguidos, por supuesto que los enemigos venían detrás de ellos. Era tan natural como la lluvia que caía de las nubes de lluvia. Lo importante era que Sue, la teniente demasiado voluntariosa, había cumplido sus órdenes correctamente y se había reportado. Los imperiales podrían haberse tomado su tiempo, pero bien. Entra de inmediato, ¿no? Espera. Ordénale que se abra paso y asegure nuestro camino. Sí, señor. Le ordenaré que asegure el camino de la retirada. Incluso Sue le obedecería si la orden implicara el rescate de sus compañeros. Quizás podría decir que ella tenía una preocupación de corazón puro por sus aliados. Pero ella era todavía un primer teniente recién acuñado. No era una mala persona en el fondo, al contrario, el problema era que solo actuaba con buenas intenciones. Pero por una vez, eso funcionaría a su favor, y dígale que hay vidas que dependen de su apoyo al ejército de la Federación. Bajo ninguna circunstancia se le permite ir a la carga en algunas tropas imperiales al azar. No suelte las riendas, entendido. Después de dar a su antiguo compañero de ala instrucciones por radio sobre cómo manejar a Sue, Drake emitió un pequeño suspiro. Se alegró de que la chica salvaje pudiera ser controlada de alguna manera.
Después de ser bañada por el fuego concentrado del mago imperial y casi ser derribada, parecía estar aprendiendo a contenerse un poco de sus cargos por imprudencia. Se alegró de que las tropas imperiales le dieran una educación. Aunque estaba furioso porque la matrícula les costaba mucho a sus subordinados, pero tal vez el problema radicaba más en la capacidad de mando de Sue. De acuerdo, tropas. Drake gritó en el límite de la desesperación. Vamos a volver con vida. Y cuando lleguemos, ¿voy a sacar todo mi alijo de bebidas? El truco es que los muertos no reciben nada. Si no quieres que te roben, lucha con todas tus fuerzas. Al mismo tiempo, el batallón de magos aéreos 203 del ejército imperial. Los enemigos vieron 2 batallones de magos. Sí, los veo. Es una pena que el número de magos que su ayudante contó sea correcto. Una vez más, la respuesta es muy rápida para una unidad compuesta de la Commonwealth y la Federación. Supongo que no puedo describirlos ya no. Sería genial si la organización de 2 cabezas se confundiera acerca de quién está a cargo, pero de alguna manera o bien unificaron la cadena de mando o el comandante de las tropas de la mancomunidad es un comunista, como quiera que lo hicieran, un ejército comunista y un ejército capitalista marchaban al mismo paso. ¡Qué cosa tan desagradable de ver! Realmente horripilante. Entonces déjanoslo a nosotros. Puedes ver cómo los atacamos y los dispersamos. El entusiasmo del teniente primero Grants, al reaccionar honestamente a su queja, es algo digno de verse. Parece encantado de ser liberado de su posición como guardaespaldas del teniente general von Settor. Bueno, entiendo que entre acompañar a un VIP y hacer tu propio trabajo a tu propio ritmo, lo último es más fácil, pero, dicho esto, la determinación debe ser usada juiciosamente. Grant se está dejando llevar un poco en este momento. No podemos asumir que el enemigo está mal disciplinado. Así que no, rechazado. Cualquier día normal, sus subordinados se retirarán después de una declaración como eso. Pero, si él no la mira con ojos que dicen, realmente no podemos, hoy está asombrada. Quiere gritarle para preguntarle si es un niño. Teniente Grants, un no es un no. ¿De verdad me va a hacer repetirlo? No, señora. Entendido. Cuando Tania endurece sus ojos y le exige que entienda de dónde viene, él consiente rápidamente. Mientras que por un lado quiere que su gente sea audaz, también es importante que escuchen razones. Aunque si el campo enemigo cayera en desorden, no se opondría a las ganancias garantizadas. ¿Qué dolor son estos enemigos que no se caen a pedazos? Ante ellos, los magos enemigos ajustan su formación como si estuvieran a punto de atacar. Han sido llamados 2 batallones, pero están demasiado coordinados para parecerse a los sobrevivientes que huyen de una batalla perdida. Extraño. Se suponía que esto iba a ser una batalla de persecución, así que, ¿qué está pasando? Perseguir significa disparar a las espaldas del enemigo. Si el enemigo tiene tanta lucha en ellos, es más como una batalla de encuentro. Hablando de mala suerte, ¿aquí? Aquí es donde un acercamiento indirecto puede ser útil, dividirse en 2 grupos y apuntar su camino de retirada. Si su camino de regreso está amenazado, vienen hacia aquí. En respuesta al grito de su ayudante, Tania grita de frustración. ¿Esta estratagema otra vez? ¿Por qué nos toman? Se suponía que esto iba a ser una batalla de persecución, pero están dando la vuelta. Eso requiere agallas, pero también es una gran cantidad de vueltas. Ya hemos estado en el extremo receptor de un ataque de finta coordinado como ese una vez antes. Es terriblemente molesto que piensen que caeremos en el mismo truco 2 veces. Cuidado con los aviones enemigos y... NGH. Aviones avistados a las 3 en punto. Identifíquelo. Parece ser el enemigo, señora. Más de uno se dirige hacia aquí. Buen trabajo, Weiss. Es como si todo se hubiera revelado. Las tácticas aéreas que combinan magos y fuerzas aéreas son interesantes, pero una vez que conoces el truco, es mera prestidigitación. Tenemos la capacidad de aprender. Les mostraremos que repetir y tratar de reproducir el mismo éxito una y otra vez son clichés que entendemos. Mantener la distancia entre las formaciones y bañar a cada una en balas. Evitar las maniobras evasivas erráticas y la dispersión de las formaciones. Tania ordena bombardeos defensivos en forma de fuego de interceptación. La rápida respuesta del batallón es casi perfecta ya que trabaja para convertir los aviones enemigos en una costosa chatarra, pero su lucha termina de forma anticlimática. ¿A dónde van? Mierda. Habiendo interpretado la trayectoria de vuelo del enemigo como una carga, el batallón estaba listo para contraatacar, pero justo delante de nosotros, el enemigo se aleja tranquilamente. Ni siquiera es un atropello y fuga, es más bien un no atropello. Después de haber sido falsificado,
el batallón dispara una espléndida andanada al aire. Y para empeorar las cosas, los magos enemigos básicamente empiezan a intimidarnos con fuego francotirador de largo alcance en los espacios entre las formaciones que habíamos dividido para contraatacar. El buen sentido realmente frena a un buen ciudadano moderno como yo. La Imis y Kaamis, ¿hay algo en ese sonido me que imparte los poderes de una deidad malvada? ¿Debería estar orgulloso de mí mismo por no ser tan adepto a convertirme en objeto de odio como estos dos grandes males del mundo, la mancomunidad y la federación? ¿O debería lamentar que me hayan atrapado? Los magos enemigos están dando la vuelta. En el informe del teniente primero cerebriaco, Tanya deja escapar un chasquido de lengua. La conducta del enemigo es lo suficientemente inteligente como para ponerla en un libro de texto. Cuando miro, los supuestos magos enemigos ya se han escapado. Se rindieron tan rápido que es una decepción. Así que fue solo una finta. Nos engañaron de nuevo. El enemigo no está actuando medio mal, no, señor. En este punto, la idea de todos disparando a la vez, lanzándose en picada, y terminando la batalla de persecución de una sola vez podría ser una fantasía. Incluso si el daño es insignificante, mi voluntad de perseguir se ha agotado en gran medida. Francamente, perseguir a un enemigo con tanta energía organizada como la que nos queda a nosotros está fuera de discusión. Los magos enemigos que hacen alarde de su habilidad con nosotros y luego hacen una llamativa retirada son una amenaza peligrosa, por lo que no quiero tener nada que ver con ellos. Podríamos obtener un pago adicional, y aún así no sería suficiente para esto. ¿El sindicato? ¿Dónde está el sindicato? No, los oficiales militares son servidores públicos, así que, probablemente no tenemos derechos de negociación colectiva. Supongo que tendremos que esperar que el supervisor de normas laborales haga algo. ¿El supervisor de normas laborales? ¿Dónde está el supervisor de normas laborales? Oficiales comisionados de todo el mundo esperan ansiosamente su llegada. Saque la unidad de aviones de combate. Supresión del área espacial con fórmulas de explosión. Al menos deshagámonos de esos tipos. No, Grants. Suprimiendo el impulso de acunar su cabeza y suspirar, Tanya controla a su subordinado. No es que nos paguen lo suficiente por esto, y más que nada, realizar un combate antiaéreo como magos hará que nuestras formaciones se desorganicen. Los magos enemigos pueden mantener su distancia, pero no necesitamos que esos rápidos se queden fuera del alcance del combate. No digo que sea lo mismo que una flota en el ser, pero tener una presencia amenazante que cerca restringe severamente nuestra libertad de movimiento. Ignóralos. Esa unidad de magos de la Federación está demasiado cerca. Y, en primer lugar, incluso usando el tipo 97, te desgastarás acelerando a una velocidad igual a la de los aviones de caza. El enemigo puede estar acosándonos con fuego de largo alcance en su salida, pero se van por su propia voluntad. Y nos hemos comprometido lo suficiente como para llamarlo un intento adecuado de perseguirlos. Podemos decir que cumplimos con nuestras mínimas obligaciones. Si apoyamos a las tropas de tierra y eliminamos al resto de los rezagados, esos logros serán un bonito recuerdo para Sector. Dicho esto, toma la iniciativa de hacer cosas que la gente odia. En la educación obligatoria nos enseñaron que la gente es así. Habiendo aprendido lo mismo en las escuelas japonesas, en el currículum de los oficiales del imperio, y en mis experiencias en el campo de batalla, quizás debería considerarlo una ley universal. Aún así, no hay razón para dejarlos escapar ilesos. Mis disculpas a mis ansiosos subordinados, pero no habrá ninguna caída en picado. A diferencia de los oficiales más dinámicos como Grants, Weiss y Cerebriaco, Tanya no es fanática de las cosas molestas. El trabajo de parto es un producto. Venderse a sí mismo es como un dumping basado en la sinceridad. Honestamente, es criminal. Balas de fórmula lista. Estamos lanzando fórmulas de francotirador óptico de largo alcance. Golpéenlos en el trasero a medida que avanzan. Les daremos algo para que nos recuerden. En lugar de ayudar a nuestro enemigo, le haremos una mano de plomo. El suelo es el compañero perfecto para ellos. Me encantaría que algunos de ellos dieran un giro precipitado y compartieran un abrazo apasionado con él, pero desafortunadamente, parece que ni la Federación ni los magos de la mancomunidad tienen ganas de profundizar su relación amorosa con la Tierra. Los sildoanos son legendarios por su amabilidad, así que tal vez deberíamos tratar de persuadirlos de que se aferren a esa tierna influencia si alguna vez se presenta la oportunidad. Afortunadamente, nuestra asignación de paz significa que no deberíamos tener esa oportunidad por un tiempo. De cualquier manera, lanzar balas de fórmula a enemigos como las motas a larga distancia no logra mucho en absoluto. Después de unas pocas docenas de voleas, los magos aéreos enemigos salen de nuestro alcance de manera ordenada y continúan su retirada pausada.
Debería haber sido una simple batalla de persecución que consistiera en disparar al enemigo mientras se retiraba, pero los resultados son pobres, aunque esto es suficiente. Tanya indica a sus tropas que la lucha ha terminado apoyando su rifle en su hombro. No podemos atraparlos. Más lejos que esto, y el riesgo es demasiado grande. Weiss, Grants, nos retiramos, pero si actuamos ahora, Grants es tan amante de las mochilas que está acostumbrada a que le señales la espalda a los enemigos y le suplique con impaciencia que le persiga. Teniente Grants, realmente está haciendo esto de nuevo. Las tropas de tierra lucharon tanto para atraparlos. Por favor. No podemos. Sabe que sus compañeros de tropa hicieron sacrificios. Desde una perspectiva de efectividad de costos, es claro que su proporción de muertes debe ser mejorada, pero Tanya odia el juego. Cuando invierte, prefiere los fondos fiduciarios estables y la creación de riqueza a lo largo de la vida a la negociación diaria, o incluso mejor, invertir en su propio capital humano. Perseguir al enemigo no es una mala elección, pero la división entre el beneficio y la pérdida ha sido cruzada hace mucho tiempo. Seguir adelante conlleva un riesgo demasiado alto. Lo que los idiotas que se burlan de volverse derrotistas necesitan es inteligencia. De acuerdo con el autoanálisis de Tanya, ella no debería estar desesperadamente corta de eso. Si nos vamos ahora, todavía tenemos la fuerza para volver. Lo importante es la seguridad, paz y certeza. Basándose en su clara política, Tanya declara, mientras esté al mando, no me echaré atrás en esto. No dejaré que mis tropas se expongan a riesgos inútiles. Haz tu parte para recordar eso, entendido. Es una respuesta bastante tranquila pero clara, por lo que Tanya asiente con la cabeza. Le gustaría que las respuestas fueran un poco más bruscas, pero ha descubierto como educadora que mientras los humanos tengan emociones, pedir el 70% es algo más seguro que intentar conseguir el 100%. De acuerdo con mi aguda observación, Grants parece haber reconocido sus insuficiencias cuando se enfrentó a la confiada declaración de Tanya. Puede ser que después de enfrentarse a su argumento, se sienta avergonzado de sí mismo. Eso no es sorprendente. Tanya espera que aprenda de este error y ponga su conocimiento en uso en el futuro. Los errores son humanos, y cualquiera que pueda aprender de ellos con una mente tranquila y abierta es un recurso humano decente. Como educador, me gustaría convertir esta experiencia en un libro algún día. Está todo bien, coronel. Parece estar de un humor extrañamente optimista. No es nada. Esta es una experiencia interesante, incluso para mí. Estaba pensando que me gustaría escribir un libro sobre educación, eso es todo. Justo cuando está a punto de continuar, se trata de la importancia de cambiar su punto de vista, se da cuenta de que necesita algo de autocrítica. No le servirá de nada centrarse solo en su lugar de trabajo. Casi pierde un recurso importante que solo puede ser visto desde una perspectiva amplia, por encima de la cabeza. No, en lugar de fallar, quizás el mejor verbo es pasar por alto las cosas insignificantes. Mire eso, mayor. Nuestros enemigos dejaron todo eso atrás. Es una montaña de tesoros. La conducta de los magos enemigos fue ejemplar, pero la confusión de las tropas de tierra fue ejemplar en el sentido contrario. Si se presiona, diría que podría ser usado como un ejemplo de libro de texto de una derrota. Es la misma escena que vimos cuando atrapamos al ejército de la República Francesa en la puerta giratoria. Solo se puede decir que es el ejemplo perfecto de cuánto se debilita una empresa, un ejército, incluso un país, probablemente cualquier organización humana, cuando la persona a cargo no proporciona una dirección clara. La mayoría de las tropas terrestres enemigas, incapaces de tomar medidas decisivas en respuesta a la rápida evolución de la situación, terminaron eligiendo el absurdo plan de defender cualquier posición en la que se encontraban y se deterioraron rápidamente en un caos. Incluso si un par de oficiales sabios y valientes ordenaron una retirada, la diferencia entre una retirada organizada y la retirada individual de los héroes es enorme en cuanto a la confusión y las pérdidas resultantes. Como resultado, dejaron caer muchas cosas. Hagan saber al resto de las tropas. Dígales que envíen unos camiones para confiscar el equipo de artillería abandonado de la Federación. ¿Y que les facturen los honorarios de nuestro descubridor? ¿Equipo de artillería del enemigo? Palas que he hecho que Grants y esos tipos recojan antes, pero no estoy seguro de que podamos usar equipo pesado. Se llama diversificación de los canales de adquisición. El proceso de suministro está en mal estado, ya sabes. El arte de la guerra también menciona esto, pero los bienes adquiridos en territorio enemigo son más baratos, ya sea en términos de envío o precio de adquisición, que los de la patria. En mis días en Japón, lo que dijo Sansa era un principio tan fundamental que no podía entenderlo, pero no se puede negar que era consciente de los costes. Lamentablemente, el derecho internacional actual prohíbe una economía de saqueo formal.
No podemos romper las reglas, pero afortunadamente las leyes no prohíben la confiscación. Y para llegar al otro extremo, es un hecho que no somos capaces de llevar todo desde la patria como el Imperio americano, que lata, refunfuña antes de atraparse. A este ritmo, puede que tengamos que confiar en el enemigo para los rifles, también, cuando Weiss comienza a reírse. De ninguna manera. Tania sacude ligeramente la cabeza. Mayor, ahora mismo puede ser el único momento en que pueda reírse así. La Federación, en algún lugar de Moskva, oficina de la Comisaría de Asuntos Internos, que existe para servir al pueblo. En la oficina, el comisario de Asuntos Internos, el diablo en la apariencia de un humano, Loría, estaba ladeando la cabeza por sorpresa. ¿Perdimos? Al otro lado del escritorio, un soldado de carrera, con el rango de coronel con un uniforme sin arrugas, se estremeció cuando un escalofrío se apoderó de su columna vertebral, empezó a sudar frío mientras asentía en silencio. ¿Contra el grupo B del ejército imperial? Sí, había miedo en la voz que tenía que exprimir. Este coronel conocía a Loría desde hacía tiempo y era capaz de decir lo que pensaba hasta cierto punto, pero habiendo sido testigo de primera mano de la grave reacción del comisario ante el fracaso, probablemente le costaba relajarse. Para tranquilizarlo, Loría se encogió de hombros y puso una expresión intencionalmente alegre. Bueno, no me importa. Nos las arreglamos para ganar en las ciudades críticas del sur. ¿Estás contando esto como una victoria? Camarada coronel, estoy sorprendido. Usted es un soldado, pero parece que le falta sentido común para ser un militar. Desde un punto de vista militar, podemos llamar a esto una victoria. Incluso si es mejor ser temido que amado, atar a la gente solo con el miedo es para los tontos. Camarada, seré franco. Nuestros camaradas de armas están haciendo un buen trabajo. El miedo es como una medicina que se administra según sea necesario. La cantidad correcta mantiene la organización funcionando sin problemas, pero los efectos secundarios de un exceso son extremos. Pero el oficial del ejército de la Federación aún dudaba, y Loría presentó su conclusión de forma práctica. Soportamos el peso del ataque imperial en el sur. Las regiones ricas en recursos están ilesas. El ataque del ejército imperial había sido feroz, pero finalmente se agotó. Incluso los imperiales fueron detenidos por la combinación de la tiranía de la distancia y el nacionalismo. Sí. Allí, Loría añadió algo en su cabeza. El gran papel que jugaba el apoyo material que recibían de los capitalistas era, en efecto, material. De cualquier manera, el frustrar las intenciones del enemigo tuvo un efecto psicológico decisivo en la dirección del partido. Ser capaz de resistir al imperio era mejor prueba que insultar las luchas de reconciliación de que la Federación podía prever perspectivas brillantes. No solo impedimos que el enemigo lograra su objetivo, sino que también desgastamos sus fuerzas armadas. Una ciudad perdida es un pequeño precio a pagar. Incluso si el nombre de la ciudad caída fue tomado de su secretario general, solo habían perdido una ciudad con un nombre simbólico. Eso es todo. El impacto en su capacidad para continuar la lucha sería extremadamente limitado. La dirección del partido estaba tan aterrorizada de perder la zona de recursos del sur que ya no había gente que hiciera un escándalo por perder una ciudad cuando se disponía a perderlas todas. Ahora que lo pienso, la fiesta se había sentido bien ventilada últimamente. El ejército juzgó que no podrían defenderlo con éxito y se retiró. No voy a retractarme de mi promesa de aceptar incondicionalmente las decisiones de los camaradas generales. Pero, la ciudad que perdimos es Josefgrad. Que los de abajo temieran la desfavorable situación del secretario general tenía sentido, pero el compromiso de usar todo lo disponible era ya cosa del pasado. Informaré a nuestro camarada secretario general personalmente también que las tropas hicieron un buen trabajo. Y arreglaré algo para nuestros camaradas en el campo. Se lo agradezco. Cuando el color volvió a la cara del coronel y este relajó sus hombros con un suspiro de alivio, Loría sonrió como un padre cariñoso y comprensivo. El problema es el grupo B del enemigo. Las líneas centrales deberían haber realizado un ataque de control, ordenado las cosas y logró una modesta victoria, que en cambio fueran repelidas fue inesperado. A la Federación, de todos modos, debería decirse, para Loría, también fue una sorpresa, pero pudo ver cómo era posible. ¿Ese que llamas el diablo del Rin? Vi un informe de que estaba allí creando un infierno. No hay más detalles. Ella, mi adorable hada amante de las travesuras. Mi diablillo blandió su furia. Esto es lo que significa ponerse caliente de repente entre las piernas. Ah, no tenía ni idea de que mi hada estaba ahí, tan cerca. Vamos a ir tras su unidad, ya que son los que causaron problemas en Moskva. Suprimiendo el calor que amenazaba con entrar en su voz, Loría mantuvo un aire despreocupado en la mayor medida posible. Enamorarse a su edad le pareció vergonzosamente puro.
Debido al fracaso de la ofensiva, nada es seguro. En la actualidad, tenemos el informe no confirmado de que la unidad multinacional se comprometió con la unidad más capaz del imperio, con el camarada coronel Miquel al mando, ¿no? Sí, es el coronel Miquel de nuestro lado. Un marine mágico llamado Drake es el comandante de la mancomunidad. Aunque aparentemente, este teniente coronel tiene lazos con su agencia de inteligencia, al preguntársele implícitamente si eso era un problema, Loria sonrió. Probablemente esté bien. ¿Somos buenos amigos de la comunidad? Los amigos no necesitan preocuparse por los antecedentes de los demás, y no hay nada que tengamos que ocultar. Si lo hubiera, nunca habrían dejado entrar ni siquiera al limitado grupo de periodistas que tenían. Necesitaban que Occidente viera solo los puntos buenos del comunismo. No iban a mostrar elementos problemáticos a los forasteros. Por supuesto, si la agencia de inteligencia del ejército de la Commonwealth comete algún tipo de error atroz, estaría más que feliz de condenarlos frente a los periodistas y lamentar la infidelidad a su alianza, por lo que siempre estuvieron listos. En cualquier caso, podemos recuperarnos. En realidad, era enorme que habían logrado detener la invasión en las ciudades y proteger las zonas ricas en recursos. Podía vivir por amor, pero si sufría un contratiempo en el trabajo, no tenía tiempo para atender sus afectos, así que estaba agradecido al ejército por hacer un buen trabajo. Era la operación Andrómeda del enemigo, ¿sí? Sí, eso es lo que el código decía. Nos reiremos de ellos por estar demasiado apegados a tal operación de fantasía. Los ganadores seremos nosotros, que somos apoyados por el comunismo científico. Reivindicaremos la victoria. Sí, señor. El coronel se enderezó y saludó, era un buen soldado de carrera. Estos camaradas de Loria serían peones de calidad que harían realidad sus deseos. Entonces, camarada coronel, si puedo molestarlo para que se lo diga al Estado Mayor, me gustaría que tomaran las medidas necesarias desde un punto de vista puramente militar. Me aseguraré de hacérselo saber. Y una cosa más. Ese diablo del Rin es realmente un problema. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, ella es una presencia peligrosa. Loria sintió que ya era un tipo especial de peligro. Esta hada diabólica se estaba llevando su corazón. Las cosas que brotaron en él cuando pensó en cómo sonaría su jadeo. Él quería saber tanto, qué peligro tan tentador de un monstruo. En ese sentido, me gustaría que preparara una unidad específicamente para rastrearla. ¿Es una orden, señor? No, solo la sugerencia de un ciudadano de la Federación. Sea tan amable de considerarlo. Aunque si está dispuesto a ello, me gustaría que la persiguiera conjuntamente con el Comisariado de Asuntos Internos. Grupo B en las líneas orientales, puesto de mando provisional, la posición anteriormente conocida como Soldin 528. Aquí el teniente coronel von de Gurechav. Cuando entra en la habitación, su sentido del olfato se confunde por un estímulo inesperado. Todo el espacio se llena de una fragancia suave. Después de un momento de vacilación, el cerebro de Tania recuerda que es el aroma perdido hace tiempo del té negro. Claro. Este es el olor del verdadero té. Hola, coronel. Sí, he preparado un poco de té como prometí. Tome asiento. Gracias. Esta es una fuente de cafeína a menudo interrumpida debido al bloqueo marítimo de los Young Bulls. Ansiosa por participar, Tania acepta gustosamente la invitación del teniente general von Settur. El ordenanza lo traerá enseguida. Ahora bien, coronel von de Gurechav. Tengamos una pequeña charla mientras esperamos. ¿Cómo va la batalla de persecución? En el momento en que se sienta con una expresión alegre, la pregunta la golpea como una tonelada de ladrillos. Riéndose interiormente de su brillante dominio de los modales suaves y duros, ella responde a la pregunta de su superior con la definición misma de una mirada sobria en su rostro. No fuimos capaces de atraparlos. Al menos, no es posible con mis tropas solas. Quizás sería posible con un batallón de magos aumentado. No, eso sería difícil. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que el ejército imperial ya no puede garantizar la superioridad cualitativa. Solo con descubrir que los comunistas pueden competir con nosotros en calidad, el futuro del imperio se ha vuelto negro. En realidad, el ejército entero está escaso de personal. Bueno, eso no es una sorpresa. Mientras nos falten reservas, esperar aumentar nuestras ganancias en un ataque de seguimiento es mucho pedir en primer lugar. ¿Podemos decir que hemos ganado en una situación en la que somos incapaces de derribar a nuestros enemigos? El hecho de no poder ir ni siquiera después de retirar a los enemigos equivale a darles la oportunidad de recuperarse y organizar una retirada. Puede parecer como si hubiéramos tomado el suelo con éxito o roto el cerco, pero en realidad, dejamos caer la pelota. ¿Qué piensas? Me está preguntando lo que pienso, señor. Tania se desconcierta cuando asiente con la cabeza.
Ella pensó que él podría pedirle su opinión, pero no esperaba que fuera tan directo. Pero él ha preguntado. Si no aprovecha esta oportunidad, no es más que un gorrón. Duda un momento y luego dice lo que ha sentido desde hace tiempo. Estamos fallando en aniquilar el ejército de campo enemigo. Si ni siquiera tenemos los medios para perseguirlos mientras se retiran, esto es realmente un desastre. A este ritmo, se convertirá en una batalla de desgaste. Eso es lo que el ejército imperial necesita evitar más que nada. Está hablando con Setor. Cree que, en lugar de disfrazar las cosas, debería ir directo al grano. Con el debido respeto, a pesar de eso, me temo que ya estamos atrapados en esa situación. Doy la bienvenida a su honestidad. Pero enmendaré un punto. Señor, no estamos atrapados, estamos hasta el cuello. Se queja de que las cosas son abismales y se encoge de hombros tristemente. El murmullo, despojado de la calma habitual de Setor, incluso lleva un aire de impotencia y asusta a Tanya. ¿Tan malo es, señor? Estuve en el cuerpo de servicio, ¿sabes? Bueno, no, técnicamente todavía tengo un puesto allí. Y también estoy aquí, dirigiendo las tropas en el frente. Este es el análisis de alguien bien versado en asuntos de la retaguardia que se ha sumergido en el campo. Básicamente, debería tener la mejor comprensión de la situación actual. Le daré mi conclusión, habiendo visto ambos lados. Coronel, las cosas son horribles. Llamarlas demasiado horribles no sería exagerado. Cuando la mira, Tanya se da cuenta de lo precaria que es la atmósfera. No es que esté demasiado preocupada, pero no quiere que el ambiente sea malo. La discreción es la mejor parte del valor. Busca la manera de cambiar de tema y, sonríe. Ah, qué grosero soy. Lo olvidé por completo. Felicitaciones por su victoria, general. Es difícil ser genuinamente feliz por ello. Sonrió irónicamente. Tampoco puedo olvidar mis modales. Aprecio el rescate, coronel. Me ha salvado de un lugar peligroso. Lo digo en serio. Está confundida por sus últimas palabras. Pensó que había esquivado una bala, pero esta conversación parece ir en otra dirección extraña. ¿Qué pasa, coronel von de Gurechav? Estaba seguro de que filtraste la ubicación del cuartel general a propósito para actuar como CEO. ¿No fue así? Tienes razón en que quise ser la carnada. Continúa en un tono amargo y monótono. Nunca creí que me salvaría, aunque no había garantías. Arriesgó su vida para atraer al enemigo. Tanya no puede relacionarse en absoluto. Actuó como carnada sin siquiera pensar en su propia seguridad. Eso es un poco difícil de comprender para mí. Estoy seguro de que sí. Nunca imaginé que estaríamos tan presionados que tendríamos que usar el cuartel general como CEO. Sabía que esto sería duro, pero supongo que subestimé las cosas. Setor hablaba de forma tan simple. Tanya lo consideraba lógico, nunca lo había dudado. Incluso especificó en su evaluación mental de su carácter que era un pragmático con el que se podía hablar. Sin embargo, ¿es capaz de autosacrificarse en el calor del momento? Eso es un grave descuido de mi parte. Si sigues a alguien incondicionalmente, te arriesgas a ser llevado al peligro. La advertencia resuena en la mente de Tanya. Por eso te estoy agradecido. Hiciste un gran trabajo comandando en el frente tanto en la batalla de persecución como en la defensa de Soldin 528. Haré que el coronel von Lergen mueva algunos hilos para presentar una solicitud de medalla. Todo lo que hice fue hacer que mis tropas formaran un muro de carne para ser apaleado. No tenía nada que ver con mis habilidades. Así que estás diciendo que el que lo ordenó debería ser el responsable. Es una forma interesante de comentarlo. O está diciendo que fue terriblemente irresponsable. Creo que en mi posición es mejor mantener las cosas formales y permanecer en silencio. Setor sonríe irónicamente. Siempre te mantienes firme, coronel von de Gurechav. Sí, creo en mí misma. Solo puedes mentir a otras personas. Tratar de engañarse a sí mismo es una locura. En una época en la que todo es incierto, al menos deberías ser capaz de tener una confianza incondicional en tu lealtad hacia ti mismo. Yo sigo mi propio camino. En lugar de dejar mi destino en manos de desconocidos como Ser X, he decidido poner mi fe en la determinación de mi yo moderno. Por eso me asusta la gente que no tiene sentido de la autopreservación. Quizás estás haciendo demasiado de la autodeterminación. Es más productivo actuar y arrepentirse que arrepentirse de no actuar. Prefiero asumir la responsabilidad de mí mismo que dejar mi destino en manos de otra persona. Debe ser por eso. Entonces, no sé qué es lo que vio, pero Tanya espera sinceramente que Setor aceptará sus ideales. Especialmente en este tipo de época, conseguir sondear al líder que está siguiendo es una oportunidad preciosa.
Dado que ella y Sector han tenido algunos problemas de comunicación en el pasado, si son capaces de obtener un sólido entendimiento común aquí o no, podría muy bien determinar mi futuro. Oh, él te apareció en el momento justo. Gracias. El ordenanza entrégate correctamente preparado vertido en una taza calentada a la temperatura adecuada. Casi había olvidado esta rica y floreciente fragancia. Aunque de color ámbar, el té no es alcohólico, tomarlo después de terminar un trabajo en el frente oriental hace casi obscenamente feliz. El amistoso hildoano o quien tenga un gran gusto. Comentario mordaz de un país neutral, tal vez. No, dudo que nuestro amigo Muto sea esa clase de hombre. Dejando de lado el carácter del proveedor, no hay duda de que sabe lo que hace. Comprender el temperamento del proveedor, es decir, el coronel Calandro, fue un regalo social presentado mitad amablemente y mitad calculadoramente. Tania también haría bien en recordar que Sector es del tipo que lleva las hojas de té a la línea más avanzada del frente oriental. Es eso mitad excentricidad, mitad sofisticación. Es definitivamente revelador de un temperamento civilizado. La amabilidad es verdaderamente deliciosa, para estar seguro. Pero la buena voluntad también puede ser horrible. Y a veces la mala voluntad hace el mayor bien. Oh. Tania levanta la cabeza y observa la expresión de Sector. ¿Dices que las malas intenciones son a veces mejores que las buenas? Disculpe, pero si está diciendo eso desde el punto de vista de su posición. Me temo que podría leerlo y tener algunas ideas extrañas. Eres libre de pensar lo que quieras. Usa tu sentido común para decidir qué es lo correcto. ¿Quiere decir que el sentido común en la patria se aplicará en el frente oriental? Tania se ríe como si hubiera escuchado un chiste fantástico. Cuidado con lo que dice, coronel. Seguramente eso es ir un poco lejos. Sí, señor, tendré cuidado, hazlo. No pienso nada de eso, pero las palabras de esa naturaleza son susceptibles de retorcerse y encontrar su camino en lugares inesperados. No sé cómo se ve la buena voluntad de la patria, pero probablemente debería estar agradecido por la mala voluntad que Sector me ha mostrado. Honestamente, como alguien en el campo, ha sido de gran ayuda. Aunque a largo plazo, puede afectar las cosas de otras maneras. Además, Tania no esperaba que le dieran un consejo tan sincero, que le obliga a reprocharme más de lo que esperaba. No tenía ni idea de que fuera tan descuidado. Hay razones. Una vez que escuches las malas noticias que recibí justo antes de nuestra reunión, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Tania se prepara, y Sector le lanza la palabra, bomba, de forma tan simple. No quiero arruinar tu desfile de la victoria, pero no es bueno. Andrómeda está en un punto muerto. La bomba explota justo en el centro de la mente de Tania. Apenas logra mantener la calma, pero no logra ocultar su conmoción. ¿Un callejón sin salida? ¿Así que fracasó? ¿No pudimos pasar por las ciudades del sur? Ni siquiera llegamos tan lejos. Después de avanzar a Joselgrad con velocidad cegadora, la ofensiva se detuvo debido al caos de la línea de suministro. Como resultado, la defensa de la Federación se endureció, y no hay forma de avanzar más. Las tropas están demasiado ocupadas tratando de proteger su flanco vulnerable en este momento. Entonces, no es tanto una pregunta como una confirmación. ¿El área de recursos? No podemos alcanzarlo, coronel. Las noticias son lo suficientemente decepcionantes como para que se haga una ARG. Hemos fallado en asegurar los recursos que son la base de una economía de guerra. Todo lo que puedo pensar es que este error es como disolver el poco dinero que se gana en el mercado de divisas, uno de los que no se debe hacer en absoluto. Sin embargo, el imperio lo ha hecho a nivel nacional. Estoy sorprendido. No es propio del general von Rudersdorf cometer un error. La movilización material que no se produjo a tiempo debe haber sido el factor principal. El teniente coronel Ag está a cargo de eso. Es inusual que cometa errores, pero, si miras de nuevo la situación, una nueva respuesta aparece por sí sola. Si los suministros no pueden ser transportados, entonces parte de la responsabilidad debe recaer en la gente del ferrocarril, así que tiene que ver con los rieles. El imperio y la federación tienen diferentes anchos de vía, por lo que no podemos simplemente saltar las vías, lo que resulta en un cuello de botella para el tráfico en varios lugares. Es un hecho bien conocido. Si algo es problemático, debe ser eso. El tema de la unificación de las normas es difícil, pero el coronel Ag y su equipo no se quedan atrás. Sector se pone al corriente de que los problemas técnicos han sido resueltos. Es todo un acto de malabarismo, pero están haciendo magia para convertir el indicador de parte de la línea troncal y, mientras tanto, mantener los suministros en movimiento con el material rodante capturado. En otras palabras, aunque era un problema de la gente del ferrocarril, tampoco era un problema de la gente del ferrocarril, así que la distancia era demasiado grande. Entonces, ¿o el Consejo de Autogobierno no logró preservar los rieles?
No, el Consejo está haciendo un buen trabajo. Incluso ha desarrollado su administración interna en la medida en que está en el proceso de organizar los órganos de autogobierno a nivel de la aldea. En ese caso, solo queda el peor escenario posible. Sí, es lo peor. La importancia de que sector afirme su miedo es tremenda. Hay un camino, pero los suministros no llegan. La razón es simple. ¿Estamos cortos de suministros en sí mismos? Debemos estarlo. Perdona que te pregunte, pero ¿cómo hiciste para que las cosas funcionaran? Entonces, estaba raspando el fondo del barril y comprometiendo recursos limitados de manera concentrada para mantener el volumen de producción. Y como el coordinador principal, sabía cómo aplicar el tipo de presión correcta en los lugares correctos. Y ahora ha sido arrojado al frente del este. No tiene que decirlo, incluso alguien con escasos poderes de imaginación podría fácilmente comprender qué tipo de confusión causaría eso a nivel de trabajo. La organización está aprendiendo a través de la experiencia que los coordinadores ganan altos salarios porque sin su liderazgo en la supervisión de las operaciones unificadas sin problemas, la organización no puede funcionar. Solo un idiota que no tiene idea de cómo es el trabajo en el terreno le quitaría ese liderazgo, le tiraría todo al personal de trabajo y esperaría que las operaciones continuaran sin problemas. Permítame decir una cosa. Tania aparece con un horrible dolor de cabeza que la robe. Aunque estemos hablando de un tipo capaz como el coronel Ague, ¿no es eso demasiado para ponerle? Es un teniente coronel contra un teniente general. Esos rangos tienen diferente autoridad, jurisdicción y poderes de intimidación. La organización militar debería estar formada por personas que puedan sustituirse mutuamente, o supongo que debería haber sido. Bien, coronel, ya he aprendido bastante en el frente oriental. Sí, señor, esto no funcionará. Tania asiente con la cabeza. No podemos seguir así. Es imposible de negar, así que Tania asiente educadamente en respuesta a su soliloquio. Mi conclusión es simple. Estoy ansioso por escucharla. A este ritmo, nuestro camino actual no es bueno. Señor, en algún lugar de mi mente, es posible que pensé que tal vez si seguimos este camino, podríamos encontrar una salida. Sector lleva una expresión de arrepentimiento mientras sacude la cabeza, que tiene notablemente más canas. Fue un sueño fugaz. El ejército imperial ha estabilizado la parte vulnerable de las líneas orientales. En la superficie, es un gran paso adelante que compensa el retroceso de la ofensiva en el sur, pero para cualquiera que esté al tanto de la situación doméstica del imperio. Aunque no quieras verlo, no puedes evitarlo. Damos un paso adelante, extendemos las piernas, incluso estiramos los brazos, pero no llegan a nada que queramos. ¿Pero a qué se refiere exactamente el general? En nuestra situación actual, el retroceso en el sureste es fatal. Necesitamos un poco de apoyo. Eventualmente, estoy seguro de que su unidad será enviada allí para luchar. Vamos a dejar este delicado equilibrio y concentrar todas nuestras fuerzas en el sur. Eso no me suena acuerdo. Lanzar un ataque directo a Moskva mientras ordenamos las líneas aquí sería más realista. El Estado Mayor probablemente esté de acuerdo con su punto de vista. La columna vertebral de Tania se endurece con las palabras que parecen implicar demasiado. He oído recientemente que nuestra agradable charla con Hildoa no fue muy bien. Eso fue también, por orden del ejército. ¿Entiende ahora, coronel? Ella lo mira fijamente, asombrada. ¿Por orden del ejército? ¿Así que el ejército pretende hacer lo contrario? Eso significa que... Espera, el Comando Supremo es la única entidad con autoridad para dar órdenes. El ejército está siendo atacado por algún sello formal que se ha vuelto loco o el monstruo conocido como la opinión pública. La patria se ha vuelto dependiente. Coronel, es triste lo mal que se ha puesto. ¿Dependiente de la victoria? Exactamente. Asiente con la cabeza, sin expresión. Todos nuestros problemas se pueden arreglar con la victoria. En otras palabras, somos muy adictos. Si no podemos imaginar el mañana sin una victoria, estamos simplemente condenados. Dice esto con un tranquilo, pero un tono de voz claro mientras sus ojos se arrugan en una sonrisa. La patria quiere soñar. Es un gran sueño. Todos esperan una gran victoria para que el gran imperio se haga realidad, entonces nuestra única opción es destrozar ese sueño. Tenemos que tirar su cómoda agua de baño y abrir los ojos de estos idiotas con la fría realidad. Eso suena a traición, coronel. ¿Está llamando a la patria un montón de idiotas? Desafortunadamente, soy un soldado. Me enseñaron en la academia que cualquiera que no pueda ver la realidad por lo que es debería ser llamado idiota. En un ejército en guerra, es completamente natural llamar idiota a alguien que no puede enfrentar la realidad. Una de las cosas buenas del ejército es que puedes llamar a un hijo de puta.
Es maravilloso no tener que decir las cosas de una manera indirecta. Lo más importante, dice, es que me encantan los días tranquilos en la patria. Si un grupo de patriotas ciegos e imprudentes o lo que sea van a destruir esa tranquilidad, ni siquiera puedo considerarlos verdaderos patriotas. Tenemos que colgarlos como cerdos y destruirlos. Tania von de Gurechav es una pacifista utilitaria hasta la médula. Está en contra de la guerra por principio. Está especialmente en contra de cualquier guerra que no sea una victoria fácil y que no termine con sus finanzas en negro. Si no es una guerra ganable, de bajo costo y con retornos garantizados que se pueden obtener de manera segura, entonces no hay forma de que la cuente como una inversión viable. Básicamente, cualquiera que recomiende ese tipo de empresa es un ladrón o un imbécil, en cualquier caso, un inepto criminal. El patriotismo no tiene nada que ver con tomar malos consejos. En primer lugar, si amas a tu país, deberías proteger su paz, y para ir un paso más allá, es precisamente el deber de un patriota evitar la ruina de su país. Ciertamente. Esa es la definición de un verdadero patriota. Su divertido murmullo hace que Tania se dé cuenta de que su conversación se está desviando hacia un territorio extraño. No quise actuar tan patrióticamente. ¿Por qué se lo tomó así? Así que, coronel von de Gurechav. Como patriota en esta situación, ¿cómo define la victoria? ¿Es una victoria para el imperio? ¿Es la victoria con la que sueña el imperio? No es realmente una patriota, pero sabe que negarlo le ofenderá. Solo un imbécil declararía a un oficial de alto rango, que no tiene ni un miligramo de patriotismo en su corazón. No decir cosas que no necesitan ser dichas es como un poco de lubricante para mantener la sociedad funcionando sin problemas. El silencio es un recurso para sugerir fricciones a toda la sociedad. Por eso Tania piensa por un momento en qué sería lo apropiado para decir como patriota. No es que tenga la intención de compartir el destino del imperio, así que no me importa si gana o pierde, pero si mi vida y mis bienes no están protegidos, tendré problemas. Problemas importantes. No reconozco ninguna diferencia entre el primero y el segundo. ¿Cómo podría hacerlo? Los reglamentos militares no lo permiten. Parece que ha tocado el hueso del humor de Sector. Él sonríe ligeramente. Es increíble que sea capaz de sonreír en medio de este intercambio. ¿Esa es la perspectiva de un estudiante de honor? He renunciado a las viejas costumbres. ¿Te has rendido? Eso es sorprendente. Haré lo que sea necesario. Al final, no se puede compensar una mala estrategia con tácticas superiores. No tenemos más remedio que intervenir en el nivel estratégico, ¿no cree? No hay forma de que Tania pueda decir que piensa eso. Su cara empieza a acalambrarse, pero interrumpe con la autopreservación en mente. General, creo que lo sabe, pero, ¿somos soldados? Soldados de carrera, es decir, oficiales. En otras palabras, la descripción de nuestro trabajo se establece claramente en las leyes y reglamentos asociados. El requisito mínimo para el control del instrumento de violencia es el uso civilizado de la fuerza. La desviación sería seguramente castigada duramente, y sería un incumplimiento de contrato, por lo que es difícil incluso plantear una objeción. El papel de un soldado, que está sujeto a órdenes militares, es hacer solo lo que está claramente definido como servicio militar. Nuestros trabajos no incluyen la política. En un mundo ideal, tal vez. No veo ningún defecto, salvo el de que es tristemente poco realista. Estoy empezando a odiar este debate, suspira Tania internamente. No es que no tenga ni idea de lo que piensa Sector, pero, si demuestra que lo entiende, podría acabar siendo arrastrada al mismo barco que él. Coronel von de Gurechav, en última instancia, la moral es como la sal. Sin sal, tu única opción es morir, pero tampoco puedes vivir solo con sal. Habla con mucha gravedad, pero lo que dice es el más banal sentido común. Tania no entiende a dónde quiere llegar. Disculpe, pero eso es bastante evidente, ¿no? No hay ningún plato que se pueda cocinar solo con sal. Hasta un niño sabe eso. No hay razón para que nos emocionemos por ello. Coronel von de Gurechav, ¿no conoce las próximas tendencias? En la capital imperial, la alquimia con sal está de moda. ¿Todos en la capital quieren transformar la sal en oro? Como si se tratara de hacer una piedra filosofal. Incapaz de contenerse, Tania estalla en risas burlonas. Alquimia. No es que seamos una sociedad no iluminada de la época antes de que la ciencia de la magia se estandarizara en el sistema que tenemos hoy en día. Francamente, aunque sea una metáfora, no es muy buena. Se pregunta si debe tragarse su innecesario. ¿Qué clase de tonto haría una cosa así? Comentar o soltarlo de golpe. Algunos piensan que es posible. Sí, tienen una fe ciega en que no importa cuán grande sea la fortuna que apuesten, la recuperarán. ¿Hay alguna posibilidad de tener éxito? Ninguno. Van a fracasar desastrosamente y encurtir a todo el imperio.
Sodoma y Gomorra, la ciudad de la sal. Horribles palabras cruzan la mente de Tanya, pero ella las descarta de inmediato. Ella no está viviendo en el mundo no iluminado que engendró la mitología. Aunque es irritante que no pueda negar completamente eso, habiendo confirmado la presencia de una deidad malvada como el Ser X. ¿Fue descuidado estar aliviado de que no haya sido interferida últimamente, general? ¿Es tan inútil el Comando Supremo en la retaguardia? Gente extremadamente sensata está siendo gobernada por los muertos. Las palabras aparecen tan repentinamente, que Tanya no logra entender el contexto. Ella preguntó sobre la situación dentro del alto mando, y él respondió, gente extremadamente sensata está siendo gobernada por los muertos. Tanya no tiene suficiente información sobre lo que está pasando en la retaguardia para comprender su significado allí. Coronel von de Gurechav. Disculpe, señor, ¿qué quiere decir con gobernado por los muertos? Lo incómodo que es admitir honestamente que no entiendes algo. Es el momento doloroso en que, de forma irritante, se da cuenta de que ha estado en el frente de batalla durante demasiado tiempo. ¿Has oído a la gente hablar de los sacrificios que hemos hecho hasta ahora? Un poco. Del coronel Age. Eso hará que esto sea rápido. ¿Qué ha dicho? Recuerdo, en una mesa en la patria, insistiendo en que redujéramos nuestras pérdidas. El contraargumento de Age era que ya habíamos hecho demasiados sacrificios, por lo que el deseo de reparación sería demasiado fuerte. Es un argumento sentimental que apesta a efecto concorde, y francamente, me resulta difícil de comprender. Después de derrochar tanto capital humano sagrado, elegir no minimizar más víctimas equivale prácticamente a un asesinato. Me gustaría preguntarles qué creen que es una vida humana, exactamente. Que alguien que debería saberlo, como Age, le diga algo así, le hace querer gritar que no puede ser. Honestamente, no tengo intención de calumniar al coronel Age a sus espaldas. Probablemente afirmó que un argumento poderoso, irrazonable y emocional se había apoderado de él, ¿verdad? Sí, señor. Tanya no entendió lo que dijo Age, o más bien, ella sintió que él estaba exagerando. Seguramente, no es tan idiota. Aunque es perfectamente consciente de que algunas personas se convierten en idiotas, no está tan segura de que se conviertan en idiotas de clase superdemócrata. ¿Eso ocurre realmente? Como alguien que ha visto el funcionamiento interno del ejército imperial, permítame afirmar con certeza, el coronel Age está diciendo la verdad. Si hubo algún problema con lo que dijo, es que puede haber subestimado la situación. Lo encuentro extremadamente difícil de creer. Estamos en guerra, grita, tan agitada como para estar visiblemente molesta. Para Tanya, una pacifista, la paz tiene un valor que no puede ser cambiado por nada más. El capital humano es lo más difícil de reconstruir. Estamos sentados aquí alimentando con leños de vidas humanas los fuegos de la guerra como idiotas. Si los economistas del Banco Mundial vieran la forma en que estamos escarbando descuidadamente en la población activa educada, seguro que se desmayarían. Esto es como el ébola y el SIDA. Si dejas que algo no se controle porque la cura es cara, la sociedad pagará eventualmente un precio aún mayor. No importa si es amargo o costoso, si hay una receta para una cura, debe ser aceptada. Después de la hemorragia de preciosas vidas humanas, no pueden ni siquiera hacer la llamada para cortar nuestras pérdidas. No creo que sea así como actuaría la gente inteligente. La paz es una inversión que generalmente paga dividendos confiables. Pero tal vez los costos de inicio son altos. Aún así, es ciertamente más sabio que seguir con una empresa que se desangra constantemente. En respuesta al chillido de Tanya, Setur lleva una vaga y seca sonrisa. No hay refutación, ni persuasión, ni negación, solo un silencio mudo. Preferiría que dijera algo. Si un oficial del Estado Mayor lógico estaba bromeando, todavía había una posibilidad. Pero no tener palabras tiene un significado que, si no hay nada que puedas decir, el silencio es correcto. Es el límite de las palabras o tal vez de la razón. Después de ponernos en números rojos con todo este desperdicio, la retaguardia está tratando de escapar de nuestra realidad improductiva. Aún mudo, Setur saca un cigarro y lo corta abruptamente. Luego enciende un fósforo, y la forma en que lentamente comienza a soplar le hace mirar, de un vistazo, como lo haría en cualquier día normal. Tal vez los románticos que buscaban honor y prestigio en la guerra finalmente se han extinguido. Pero el deseo de venganza y ganancias que coinciden con los sacrificios que hemos hecho son otra cosa. La opinión pública está dando a luz a un monstruo como una quimera. Debería ser cortado con fuego de ametralladora de barrido. El hierro y la sangre lo arreglarán. Las leyes físicas destruyen las tonterías. No importa cuán fuerte sea su creencia, el mundo nunca se moverá exactamente como usted lo predice. Tal vez sea una verdad incómoda para tipos como Ser X, pero el mundo simplemente hace lo suyo.
Las intervenciones no solo funcionan porque tú quieres que lo hagan. Si todos y su madre pensaran como tú, eso sería conveniente. Pero tenemos que aceptar que somos una minoría desesperadamente pequeña, como la mayoría que creía en el modelo geocéntrico y la minoría que creía en la teoría heliocéntrica, señor. Me siento como un pionero que enseñará a los imbéciles algunas verdades sobre la realidad. Para ganar, tendremos que reformar nuestra conciencia. Coronel von de Gurechav. Como un problema práctico, su opinión vale la pena considerar. Debo aceptar que necesitamos superar nuestros desafíos internos. Aunque fue ella quien lo dijo, Tania se encuentra desconcertada por la mala sensación que la ha acosado. ¿Un soldado logrando la victoria en los asuntos internos? ¿Hay alguna posibilidad de que pueda tomar la iniciativa? Problemáticamente, solo he trabajado como un fiel burócrata militar. Independientemente de cómo me vaya dentro de la organización militar, no sé nada de cómo hacer que las cosas sucedan en la política. Soy un aficionado inexperto sin un solo truco bajo la manga. Así que vas a empezar ahora. Es hora de estudiar, coronel. Aprendamos algunos trucos desagradables. Para empezar, yo quiero que seas una de mis cómplices. Tania se estremece un poco. No me gusta esa palabra. ¿Un cómplice, señor? Sí, no puedo evitar sentirme desconcertada. Esta es una invitación a la que la ciudadana normativa y moderna de buen sentido y abundante espíritu respetuoso de la ley, Tania von de Gurechav, tiene muy difícil responder con un guiño de aceptación. El crimen no es mi estilo. Las leyes, sí, son simplemente para golpear a la gente con. Es decir, son una hoja útil, pero eso no significa que deban ser tu propia sentencia de muerte como una espada de Damocles. Cuando se considera que confiar en la ley es lo que asegura la reputación del mercado, entonces romper una ley a propósito es inaceptable. Si hay algo que 10.000 personas en la sociedad moderna están de acuerdo en que debe ser tabú, es romper la ley. Usted es uno de nuestros comandantes de primera línea más experimentados. Y tienes las habilidades adecuadas para ser un oficial de Estado Mayor. No creo que no entienda nuestra situación, general, con el debido respeto, es precisamente porque entiendo que yo vacilo. El Estado Mayor del Ejército Imperial ha sido un jefe exigente. Las cuotas que imponen son brutales, y no le dan a tus sentimientos ni un ápice de consideración al decidir dónde enviarte después. Pero ese es el destino de cualquiera que esté atrapado en un trabajo normal. Tienes que ir a donde te mandan y hacer lo que te piden, todo vale, siempre y cuando sea una orden legal. Pero eso se basa en la premisa de que los superiores entienden cómo deben ser las cosas. Cualquier miembro de la sociedad que tenga que encubrir a un gerente imbécil además de hacer su propio trabajo querría vomitar sus manos. Pero cuando descubra que el liderazgo ha abandonado la razón durante una guerra, ¿está dispuesto a considerar contramedidas ilegales? Para los nervios sensibles de Tania, eso es intolerable. Perdóneme, señor, pero por favor tenga en cuenta la brecha entre nuestras filas. Solo soy un miembro de una organización militar cuyo deber es obedecer órdenes legales. Aunque sea por trabajo, no voy a cruzar durante un semáforo en rojo. Tania reverencia la vida de un ciudadano respetuoso de la ley, no es que esté interesada en desviarse de la norma, y definitivamente no quiere ser arrastrada a ser cómplice de alguien y convertirse en un auténtico gánster. Las leyes son para hacer que otras personas las infrinjan, no para infringirte a ti mismo. Entiende que Sector, este hombre importante, implica todo tipo de cosas entre sus palabras, pero una vez que tocas ese asunto culpable, es tu vida. Todo el mundo sabe que alguien que se ensucia las manos está manchado para siempre. Bueno, o tal vez funciona un poco diferente a como lo hacían las corporaciones Nikkei. Tal vez la doctrina del personal del Reich es más amable hacia los negocios clandestinos. En otras palabras, podría establecerse de manera que se le pueda ordenar que ignore la ley según sea necesario. Para Tania, una orgullosa persona amante de la justicia, que hace del mundo un lugar muy triste. General, permítame decir una vez más, no soy más que un soldado obligado a prestar un servicio legal. No importa cuál sea la intención, cualquier desviación de las normas legales significaría una traición a la familia imperial y a la patria. Por supuesto, eso se aplica solo a la letra de la ley, no a su espíritu. Todo lo que no esté escrito es inexistente. Muy bien. Por cierto, tu deber es defender el imperio, ¿no es así? Sí es, general, su deber nominal. Para Tania, es simplemente dedicarse a lo que es su trabajo según el contrato. Tal vez debería llamarse una estipulación contra los trabajos secundarios, pero perseguir cualquier otra cosa que no sea la victoria imperial sería una contradicción de la idea de un contrato. Entonces lo siento, pero tengo una orden para usted. Coronel von de Gurechav, encuentre la forma de hacer lo que considere mejor. Si esa es su orden, señor, bien. Bueno, sí. Solo haré la orden. Preguntándose cuál será la orden, Tania está asustada, pero Sector sonríe para relajarla.
Es una iniciativa totalmente nueva. Una nueva salida. Es poco ortodoxa, pero podría ser la mayor ambición de un soldado. Le agradecería que me dijera que es seguro. Sector asiente benévolamente. ¿Le gustan las medidas quirúrgicas preventivas, coronel? En este contexto, en esta conversación. Medidas preventivas. ¿Quirúrgicas? En esta cadena de palabras siempre tan preñada, Tania descubre el origen de la peligrosa vibración que ha recibido de Sector desde el principio. Que un oficial de alto rango salga y diga esto abiertamente es una visión. No quiero ser insolente, pero soy un soldado imperial. Las posturas oficiales son maravillosas. Las posturas oficiales son seguras. Así, Tania recurre al modelo de respuesta que se supone que debe dar la teniente coronel Tania von de Gurechav. Enfatizando que ella es un soldado y que cumplirá su deber como oficial mientras que simultáneamente declara su firme rechazo a desviarse. Está tan desesperada que Sector sonríe. Fantástico. Si hubieras respondido con cualquier otra cosa, habría tenido que te dispare. Si entiendes tanto, entonces tengo fe en que podrás tomar la medida quirúrgica apropiada. ¿Qué es lo que planea hacer? No quiere preguntar, pero el riesgo de no saber es mayor. Para poder prestar toda nuestra atención al este, necesitamos ganar nuestra guerra en el oeste. ¿Te refieres a la guerra aérea occidental? Se da cuenta de que es una ilusión, pero es una esperanza a la que no puede renunciar tan fácilmente. Un poco más hacia el este que eso. Ah, maldita sea. Ella ve lo que quiere decir. ¿Así que ha llegado a eso? El este del oeste solo puede significar el hermoso lugar al que Tania ha querido volver, la querida patria. Por lo general, volver a la retaguardia es algo feliz, sin embargo, esta instancia en particular la hace dudar. Regocíjese, coronel. Es un tipo de guerra pacífica. Nos lo pasaremos en grande en casa. Si es una orden, entonces por supuesto que haré lo poco que esté en mi poder. Tania repite que es un soldado, un miembro de una organización. Informar implícitamente a su jefe de su posición es esencial para la autopreservación. Aunque no estoy seguro de cuán efectivo será aquí. Después de todo, el hombre que la mira a la cara, Sector, es un especialista en administración militar. Si un profesional de las formalidades se pone serio, encontrará la manera de hacer lo que sea necesario. Grandioso. Sí, señor, que esta sea una época dorada para el Reich. Aunque sea un crepúsculo, debemos mostrarles que el sol volverá a salir. Cuento con usted, coronel. Haremos que esta sea una época dorada para el Reich. ¿Bien? Muy bien. Vamos a reforzar nuestra resolución. No parece que tengamos muchas opciones. Sí, preparémonos por si acaso. Tania murmura una respuesta. Estoy seguro de que esta orden será horrible. Estoy seguro de que se justificará como sea necesario, pero es terriblemente molesto ser forzado a seguirlo. Aún así, si huir no es una opción, entonces no hay elección. Tania tiene que ser lista sin importar lo que venga después. La saga de Tania la Malvada, volumen 8, Inamnia Pareitas, fin. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.